Y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Poncio Pilato, amén. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre celestial, maravilloso Jesús, en esta mañana te honramos, te bendecimos, te exaltamos, oh Padre celestial. Y queremos en esta hora, mi Dios amado, con temor, con temblor, delante de ti, reverentes, oh Padre celestial, pedirte que nos enseñes, que nos bendigas, que nos permitas hoy recibir de ti lo que tú quieres transmitirnos, Señor, a través de este mensaje digno de ser oído por todos. Tu palabra es sencilla, tu palabra es dulce al paladar, como la miel. Tu palabra es como espada que quebranta el corazón, Señor, pero también es un ungüento que sana nuestras heridas, Señor. Bendícenos y lávanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Jesús. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, este texto sí nos habla de Poncio Pilato. Poncio Pilato era, según la historia, fue gobernador romano en la localidad de Judea, amén, en Israel, y él fue gobernador entre el año 26, amén, y el 36. Estuvo unos 10 años como gobernador de Judea, unos 10 años del 26 a el año 36 después de Cristo. Muy conocido Poncio Pilato por su papel en el juicio de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Él fue un funcionario muy más que teórico, fue un hombre muy práctico. Fue muy interesado en mantener la paz en su territorio, y por eso se caracterizaba por ser muy violento, muy cruel, con tal de mantener la paz en el territorio. Por lo tanto, se dice que era un hombre que carecía de empatía, y en varios episodios ahora la historia de que fue muy violento con los judíos. Él introdujo muchos símbolos romanos dentro de los lugares, digamos, que eran símbolos especiales para la religión judía. Él introdujo muchos símbolos romanos, y eso hizo que los judíos no tuvieran simpatía hacia él, sino al contrario, se fueron llenando de amargura y le aborrecían los judíos. Su liderazgo estuvo marcado por la firmeza como por la debilidad. Amén. Porque era muy cruel, y entonces era muy firme, pero también era muy débil por cuanto cedía a la presión de las élites locales para evitar conflictos. Este Pilato, entonces, uno encuentra que era un hombre como muy volátil, era un hombre que era, como la Biblia describe, de doble ánimo. Entonces la Escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y que es semejante a las olas del mar, ¿verdad? La persona de doble ánimo, el que dice hoy sí y luego mañana dice no. Y estaba muy variable en su manera, en su temperamento, en su personalidad. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas hacia afuera cuando las olas salen. ¿Por qué? Porque el viento las impulsa. Pero vuelven y entran porque el peso de sí mismas las vuelven y las llevan hacia adentro. Entonces están hacia allá y hacia acá. Entonces son fuerzas externas que lo sacan a la ola, y fuerzas internas que la llevan hacia adentro. Amén. Y entonces nada recibirá aquel que sea de doble ánimo. El Señor quiere que nos posicionemos y que seamos o negro o blanco, pero no gris. Amén. O tibio, o frío o caliente, pero dice tibio, al fin y al cabo te vomitaré de mi boca. Algún anciano decía alguna vez, ese está ahí
de esos ancianos radicales, y está ahí pecando y está en la iglesia, pero está pecando y se va a condenar estando dentro de la iglesia. Y decía, pues a la final debería de condenarse bien condenado, vaya y peque con libertad y condénese bien. Y claro, eso a mí me parecía eso duro, pero es una realidad. Amén. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es, Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Y si estoy en la puerta, ayúdame a entrar. Y no a salir, sino ayúdame a entrar. Amén. El paralítico que estaba ya en la puerta del templo, estaba en la puerta y no entraba porque era paralítico y al templo no podía entrar ninguna persona que estuviese lisiada, que tuviese algún defecto físico, y el paralítico llegaba hasta la puerta. Y el paralítico no se iba porque, por eso mismo, porque estaba ahí paralítico pidiendo algo. Y hay gente que está lisiada, que son paralíticos espirituales y no entran porque están ahí muy cerca del mundo, pero no se van para el mundo porque están muy cerca de la iglesia, de las cosas de Dios. Que el Señor quite esa parálisis y que podamos decir, Señor, he sido libre y entrar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, analizando un poco lo que hizo Poncio Pilato, porque Poncio Pilato al fin, Poncio Pilato es responsable de la crucifixión. Pilato, los judíos, las élites judías, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, son responsables de la muerte de Jesús, pero también los soldados romanos, pero también Poncio Pilato. Entonces, cada uno de ellos está representando a alguien en la humanidad. Es decir, los religiosos, los que tienen tal vez una posición social, y los que son obreros, es decir, los que son gente de todo lugar, de toda índole, es culpable de la muerte de Cristo. Usted y yo somos culpables de la muerte de Cristo. Usted y yo no le dimos una muerte a Cristo allí, estando presencialmente, pero sí de manera virtual somos culpables. Gloria al Señor Jesús. Y Poncio Pilato pues también representa a alguien, y él finalmente dio el veredicto para que Jesús fuese crucificado. Pero encontramos algo especial, porque claro, uno lee el pasaje, y cuando uno se detiene y analiza, uno encuentra cosas como la providencia divina, queriendo evitarle a Poncio Pilato que se siguiera por ese error. Y al fin y al cabo, la providencia divina hace dos cosas. Busca evitar que el ser humano peque, pero también libra su responsabilidad, y el ser humano cuando peca lo hace estando consciente de que está desobedeciendo a Dios. Dios le va poniendo, le va mostrando y le va hablando a través de esa providencia divina a la conciencia. Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Analizar la intervención de Dios allí para que Poncio Pilato no cometiera ese error. Primero, la Biblia dice que cuando Jesús fue llevado por las autoridades judías, los religiosos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, que era el gobernador, que era la autoridad en ese momento puesta por el Imperio Romano. Dice la Biblia que Poncio Pilato pregunta acerca de él y dice: no encuentro nada, no hay ninguna razón para que éste sea condenado. Y entonces se da cuenta que Jesús era de Galilea y que el gobernador o el rey de Galilea era Herodes. Entonces lo manda a Jesús a llevar ante Herodes para que Herodes sea el que se haga responsable, pero Herodes trata de indagar en Jesús, y la Biblia nos dice, cuando tú lees en los 4 evangelios está el relato, y cada uno de ellos complementa al otro. Y entonces nos dicen los evangelios de que Jesús no le respondió nada a Herodes,
Y Herodes finalmente vuelve y se lo manda a Poncio Pilato. Cuando le llevan al Señor, a Jesús, a Poncio Pilato, él ya está viendo de que Jesús no hay ninguna razón para que Jesús fuese condenado a la muerte. Y entonces hay un pasaje allí en el libro de San Juan, desde el capítulo 33 desde el capítulo 18, verso 33 hasta el verso 38, dice la Biblia que entonces Pilato, San Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entran allí en esa conversación y el Señor Jesús, es decir, Dios mismo está allí. Amén. Dios manifestado en carne está allí hablando con su verdugo y entra Jesús en esa conversación y entonces a Jesús, él le dice: ¿qué has hecho? Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo que le está diciendo a Poncio Pilato es: no se preocupe, porque yo no represento ninguna amenaza para el Imperio Romano. Es lo que le está diciendo. Mi reino no es de aquí, no estoy interesado en nada de lo de aquí. Amén. Pero entonces Pilato, con ese sarcasmo y con ese como que Pilato veía en Jesús, puede ser como de alguna manera un charlatán, y tiene algunos delirios, y Pilato como que veía en Jesús, la figura, al verlo así sin un hombre que sí habla con mucha elocuencia o que es muy conocido, ¿verdad? Es decir, no tanto la elocuencia, sino la profundidad con la que hablaba Jesús, con cosas tan sencillas. Y Pilato veía más bien como un idealista. Ahora entonces le dice: entonces eres rey. Y Jesús le dice: y yo soy rey, yo para esto he nacido. Tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, por eso usando sarcasmo: ¿y qué es la verdad? Y salió y se fue. Amén. Pero lo que sí le fue quedando claro es que Jesucristo no representaba para el Imperio Romano ninguna amenaza. Amén. Él fue dándose cuenta de eso. Tuvo la opción, porque él fue dándose cuenta que Jesús era justo, y tuvo la opción de soltar a Jesús. Dice la Biblia que era el tiempo de la Pascua y había una costumbre para ese tiempo. San Juan capítulo 19, versículo 1 en adelante hasta el 12. Bueno, ya si ustedes quieren tomar nota y ya en casa lo ven, pero abreviando un poco, lo que había era la costumbre de que se soltaba uno de los presos en el tiempo de la Pascua, se liberaba uno de los presos, y entonces Poncio Pilato, para no ponerlo tan difícil, para que no fuese difícil la elección por Jesús, quien no había hecho nada, al contrario, Jesús les había hecho muchos favores a la gente. La gente hacía una semana atrás decían: Hosana, Hosana, y se quitaban sus mantos y los arrojaban al suelo, y con palmeras le elogiaban y le hicieron una calle de honor, y Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 8 días estaban gritando: crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y entonces Poncio Pilato trataba como de tocarle la conciencia de ellos, la sensibilidad de ellos, y entonces saca por allá de la prisión a uno que era homicida, que había estado haciendo tanto daño, y lo
pone ahí aquel llamado Barrabás y lo pone frente a la multitud y dice: ¿a quién quiere que os suelte? A este Barrabás. Y la gente sabía quién era Barrabás o a Jesús. Y la gente gritaba: déjanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y la gente, hermano, estaba influenciada por el diablo. Amén. Y Poncio Pilato tenía la posibilidad de decidir, pero él no contó con la suficiente firmeza, no usó de ella para hacer lo que debía de hacer, lo justo. Amén. Entonces viene ahora una señal de la divinidad de Cristo, porque en varias ocasiones encontramos que Dios le está dando la oportunidad a Pilato de que libere a Jesús, de que no cargue con esa culpa. Amén. Y ahora entonces hay algo importante, y es que los líderes judíos mencionan que Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando Poncio Pilato escuchó eso, peor se angustió. Dice la Biblia: los judíos le respondieron, San Juan capítulo 19 verso 7, le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Respondió Jesús: ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y vea lo que dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Amén. Y Pilato, cuando escuchó que Jesús decía que era Dios, él tenía más miedo, dice la Biblia. Cuando oyó decir, tuvo más miedo. Pilato manda a los soldados a que azoten a Jesús, le ponen la corona, y vuelve y lo pone ahí frente a ellos, y decirle: ¿qué quieren que haga con él? Como quien dice: ya lo he castigado, ya le pusieron la corona, y aquí está Barrabás, ¿a quién le suelto? Y la gente seguía, la multitud enfurecida, arengando y diciendo: crucificadle, crucificadle. Encontramos ahí, van 4 oportunidades que Poncio Pilato ha tenido para liberar a Jesús. Y ahora hay una más. Y es que está Pilato justo en el momento donde él se va a sentar. Amén. Él, dice la Biblia, que ya él manda poner allí la silla, el tribunal, donde él se sienta a juzgar. Y se sienta, y justo en el momento donde él va a dictar la sentencia, llega un soldado romano y le trae una razón. Y la razón es de su esposa. Y le manda a decir su esposa: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él en sueños. Y es en este punto donde yo quiero que nos detengamos un poco y ver la divina providencia. Encontramos allí, amados hermanos, que Dios está obrando, porque, hermanos, mire, en el momento justo, cuando Poncio Pilato va a dar el paso y a pecar delante de Dios, le llega una advertencia. Y yo considero, amados hermanos, que errores hemos cometido, pecados hemos pecado, y en la mayoría de ellos, si nos ponemos a analizar, podemos decir: Dios me lo estaba advirtiendo. Antes de yo tomar esa mala decisión, Dios me lo advirtió 1, 2 y hasta 3 veces. Dios me lo advirtió. Yo recuerdo una joven que se iba a casar. Ella nos lo contaba ya
siendo una mujer bastante adulta. Y mirando ella hacia atrás y decir, todos los años que he perdido por una mala decisión. Hace más de 20 y tantos años, nos decía, tomé una muy mala decisión. Y ella nos decía, hermanos, a mi esposa y a mí, yo me iba a casar, era un joven de la iglesia, el pretendiente, pero tenía muy mala fama. Y muchas personas, hermanos confiables de la iglesia, me dijeron en varias ocasiones, no te cases con él. Mi madre, mi padre me dijeron, me rogaban, no te cases con él. Y dice que hasta el pastor le dijo, no te cases con ese hermano. Entonces ella dice que el día que se estaba poniendo el vestido ya, porque ella decidió casarse y se estaba poniendo el vestido, y cuando se estaba poniendo el vestido escuchó una voz que le dijo, no te cases. Y ella insistió y siguió y volvió y escuchó la voz, 2 veces escuchó la voz que le decía, no te cases. Y era una joven que servía en la iglesia. Dice que la misma noche de bodas se dio cuenta del error que había cometido. Entonces, hermanos, Dios nos habla. Necesitamos decirle, Señor, afíname, dame sensibilidad en el oído. Porque Dios de 1, de 2 y hasta de 3 maneras, Dios nos habla a través de personas, nos habla a través de circunstancias. Y es importante que analice, Señor, ¿tú qué me estás queriendo decir? Y entonces aquí encontramos a Poncio Pilato, que Dios le está hablando, y ahora Dios usa una estrategia para hacerle caer en cuenta a Poncio Pilato, y es que le manda un sueño a su mujer. Amén. Se dice la historia, busque, ¿y cómo se llamaba? Porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba la mujer de Poncio Pilato. Se llamaba Claudia Prócula. Y Claudia Prócula tiene un sueño y ella envía esa razón. Eso eran en las horas de la mañana, antes del mediodía. Entonces Pilato salió muy temprano. A él lo mandaron a llamar muy temprano. Estaba amaneciendo ya. Y cuando él sale, en ese momento su mujer no lo detiene para decirle nada. Eso me dice a mí que él se fue temprano y que ella se quedó durmiendo. Ella siguió durmiendo. Las mujeres necesitan un poquito más de tiempo para descansar. Algunos dicen amén, otros no. Bueno, es importante, hermanas, que duerman ustedes el tiempo que necesiten. Amén. Entonces, ella se quedó durmiendo un poco más de tiempo. Cuando ella sigue durmiendo ese tiempo extra, ella tiene un sueño, pero ese sueño, porque es que, hermano, esto de los sueños, este sueño era de Dios. Y el mensaje que le envió ella a Pilato no fue ella, fue Dios el que le mandó el mensaje a Pilato. No fue Claudia Prócula, fue Dios mismo. Y entonces ella se queda durmiendo esa hora extra y dice que fue un sueño que Dios le dio. Ve, hermano, los sueños, yo no soy mucho de que, pastor, ¿qué significa este sueño? Pero ¿cómo me vienes a preguntar a mí qué significa ese sueño? Yo no soy adivino de sueños, yo no soy José, que interpretaba sueños, pero yo sí encuentro en la palabra de Dios que Dios habla en ocasiones, no siempre, porque Él nos habla es por el Hijo, amén, dice la Escritura. Hoy en este día, en este tiempo nos habla es por el Hijo es la palabra, amén. El Hijo es la palabra que se hizo carne. Entonces Él nos habla por su palabra. Y cuando usted tenga un sueño, entonces no se ponga de supersticioso a buscarle intérprete a todos los sueños que tenga. Porque un día alguien me dijo, pastor, me soñé con unas aguas que bajaban llenas de barro. ¿Qué significa eso? Pastor, me soñé con culebras. Pastor, me soñé con cuchillos y angustiado. Me acuerdo de la hermana angustiada. Me soñé con unas culebras, hermano. Y angustiada. Yo le dije, hermana, ese sueño no es de Dios. Los sueños cuando son de Dios,
uno los recuerda muy bien. Eso en primer lugar. Y si se le olvida, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué fue lo que usted me habló en sueños, Señor? ¿Qué fue? Y Dios se lo recuerda. Y cuando el sueño de Dios es un sueño porque, hermano, normalmente los sueños son unas imágenes que ahí están como muy desordenadas. Normalmente los sueños, y se sueña en un lugar, y después se sueña en otro, y se sueña en otro, y hay un desorden ahí, la mente está allí como sin dirección y está recibiendo una cantidad de imágenes muchas veces influenciada por lo que se ha vivido, lo que se ha escuchado durante el día. Normalmente los sueños son así. Otros sueños provienen porque de pronto antes de acostarse comió algo y le cayó pesado, y eso entonces también trae sueños y trae hasta pesadillas. Comió frijoles antes de acostarse a dormir y eso comida le cayó pesada. O a veces hay sueños que vienen porque de pronto está uno durmiendo y por allá está escuchando un ruido y pasó de pronto por allá alguien y tumbó algo y eso la mente le hace soñar que está en algún lugar específico y que se estrelló, que se cayó, a un ratoncito pasó por ahí y ya el ruido le hizo soñar algo. Y dicen los expertos que la persona, porque hay gente que dice, soñé toda la noche. Y los expertos dicen que uno sueña segundos antes de despertarse. Cuando ya se va a despertar es que normalmente se sueña. No se sueña cuando está así profundo no se sueña, es cuando ya está para despertarse. Entonces, pero cuando un sueño es de Dios, el sueño es muy ordenado, tiene unas ideas muy ordenadas. Segundo, se puede recordar. Y tercero, trae gozo al corazón. El sueño de parte de Dios trae dirección, trae gozo, no se levanta angustiado la persona que voy a hacer, que me van a destruir, me van a atacar. Dios te está mostrando algo y te hace dar tranquilidad. Amén. Pero siempre, por último, hablando de esto de los sueños, lo que uno se sueña, hay que pasarlo por el filtro de la palabra, porque Dios no le va a mostrar algo que no esté escrito, se lo confirma a través de la palabra. Y generalmente los sueños es cuando tú no tienes quien más te hable. Es decir, cuando Dios, el único que le puede hablar es el Espíritu Santo. Y hubo un tiempo que viví y tuve muchos sueños. Fue constante y era cuando estábamos recién salidos al ministerio y no tenía experiencia en algunas cosas, y era el Espíritu Santo el que me iba marcando la pauta, porque no tenía ni a quién ir a preguntar o a quién que Dios me hablara a través de algún predicador, de algún maestro de la iglesia o algo. No, era Dios directamente quien me hablaba y me mostraba cosas muy bonitas. Fueron experiencias muy hermosas, pero ya si el Señor quiere me volverá a hablar, pero ahora ya hay otra etapa en mi vida y ya no necesita el Señor tanto hablarme en sueños. Si Él quiere hacerlo, lo hará. Gloria al Señor Jesús. Pero entonces a donde quiero ir es que este sueño era un sueño muy ordenado. Amén. La Biblia no nos dice qué fue lo que soñó. Lo que soñó la esposa de Poncio Pilato no nos dice la Biblia. Uno puede pensar, ¿será que ella se soñó viendo a Jesús venir con los ángeles? ¿Será que ella se soñó viendo a Jesús sentado en el gran trono blanco allí haciendo justicia a todos los seres humanos? ¿O será que se soñó viendo a Poncio Pilato yendo al infierno? La Biblia no nos dice qué soñó, pero lo que ella soñó a ella la hizo padecer, la hizo sufrir emocionalmente o incluso hasta físicamente. Ella estaba muy angustiada y ella se despertó muy angustiada con ese sueño y sabía que ese sueño era de parte de Dios. Entonces aquí vemos la divina providencia, porque le envía la razón. Vaya y dígale a mi esposo, no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he padecido hoy por causa de él, he padecido mucho en sueños. Y entonces lo hermoso de aquí es que esa razón le llega a Poncio Pilato, y cuando se le van a acercar al soldado romano, me imagino que le dice, espere que le traiga una razón de su esposa. Uy, hermano, cuando a mí me traen una razón de mi esposa, yo hoy mismo pongo cuidado. ¿Por qué, pastor? Porque es que si mi esposa me va a interrumpir, es por algo importante. Si en estos momentos alguien se me acerca y su esposa le va... Yo pongo
pongo cuidado porque mi esposa no me va a interrumpir para alguna cosa insignificante. Y si mi esposa me dice, yo estoy aquí, ella me está haciendo una ceñita allá, yo le pongo cuidado, arréglese la corbata. Porque los hermanos se distraen viéndole la corbata torcida a uno. Entonces, rápido, uno pone cuidado a lo que la esposa le diga a uno. Es decir, que hay cosas que se las dice la esposa que nadie, si alguien se lo mandó a decir su esposa, hay que poner cuidado porque algo importante le va a decir. Y en ese momento que Poncio Pilato está sentado allí para dar el veredicto, le llega la razón de la esposa. Y él pone atención, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él en sueños. Era un mensaje de parte de Dios y le llegó en el momento oportuno. Le habló a la conciencia de Pilato. Amén. Gloria al Señor Jesús. Porque Dios no le dio el sueño a Pilato antes de irse. Porque se lo dio a través de su esposa. Es decir, eso me hace pensar a mí que la esposa de Poncio Pilato era una mujer sensible, era una mujer que él amaba y que si ella padecía, él se angustiaba. Entonces Dios sabe a quién usar. Y la usó a ella porque de esa manera más fácil podría llegar a la conciencia de Poncio Pilato. Y Pilato dejó de escuchar a Jesús, tenía a Jesús enfrente y no lo escuchó a él. Entonces Dios usó otro instrumento. A Pedro no, a los apóstoles todos habían huido. Pedro le había negado. ¿A quién más podía usar? Dios sabe a quién usar y cómo hablarnos. Por eso es importante decirle, Señor, háblame. Dame sensibilidad, Señor. Y los medios que tú estés usando, Señor, ayúdame a entenderlos. Bueno, recibe la razón, pero finalmente la Biblia dice que Poncio Pilato le dijo a alguien, por favor, tráigame una palangana y un buen jabón Lux, que me voy a lavar las manos. Y se lava las manos. Poncio Pilato se lava las manos, queriendo decir, yo no soy el responsable. Ahí se lo entrego, y dice la Biblia, ahí se lo entrego, hagan con él lo que quieran. Entonces aquí hay una enseñanza especial, amados hermanos. Y primero encontramos que Poncio Pilato, aunque se lavó las manos, él siguió siendo responsable. Poncio Pilato actuó como un cobarde, porque sabía hacer lo bueno y no lo hizo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él tuvo cobardía, sabía que Jesús era inocente, pero temió a las repercusiones políticas y se dio al chantaje de las multitudes. Poncio Pilato fue un hombre de doble ánimo. Él sabía, por su propia cuenta, sabía que Jesús era justo, que Jesús no tenía ningún motivo para él condenarle. Él lo sabía. Y encima su mujer le manda a decir, porque su mujer le hubiera podido decir, no le castígalo, pero no lo mates. Su mujer le dijo, no tengas nada que ver, no le hagas nada, no te metas con él. Y le hubiera podido decir, no tengas nada que ver con ese hombre, con ese señor, no tengas nada que ver. No, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver. Es decir, cuídese, no siga por ese camino. Pero Poncio Pilato, sabiendo, y Poncio Pilato, la Biblia nos está diciendo que procuró en varias ocasiones procuraba soltarlo, pero al fin y al cabo Poncio Pilato decidía una cosa, pensaba una, pero después hacía la otra. Amén. Doble ánimo. Tú y yo, amados hermanos, debemos ser personas valientes. Que nada de cobardía y nada de ceder ante las presiones de las multitudes o ante las ofertas
atractivas que el mundo pueda ofrecer, porque el diablo te va a engañar con diversidad de ofertas, pero hay que tener en cuenta, nosotros ver las cosas con perspectiva. Señor, guárdame, Señor, de un momento de debilidad. Guárdame, Señor, porque es que un momento de debilidad ahí se pasa, pero después, Señor, yo me voy a encontrar me voy a encontrar con la realidad, me voy a encontrar con las consecuencias de la mala decisión que tome en un momento acalorado, en un momento donde tome decisiones sin analizar las cosas. Y entonces yo tengo que ser muy analítico y saber qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo sé lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. No puedo ser volátil, no puedo dejarme llevar de una cosa o de la otra. Yo tengo que ser acertado en mis decisiones. Poncio Pilato tenía una ambición. Él se preocupaba más por su posición, porque él sabía. Y la responsabilidad de él era ser justo. Pero no le importó ser justo. A él le importaba más la posición social o la posición económica o la posición política, porque la gente le dijo, tú no eres amigo de César, porque él está diciendo que él es rey. Y no tenemos ningún otro rey sino César. Entonces tú no eres, y lo chantajearon. Y entonces él dijo, si me chantajea esta gente y esta gente va y habla de que yo me estoy rebelando contra César, voy a perder mi posición. Y no le importó tanto la justicia como el beneficio personal. Bueno, amados, necesitamos nosotros saber que por encima de cualquier beneficio personal está el hacer lo justo. Poncio Pilato tuvo falta de integridad porque tenía convicciones personales, convicciones propias, y no las defendió. Y no las defendió. Como una joven por allá que fue a una entrevista de trabajo, y a esta joven allá en esa entrevista de trabajo, su jefe o el jefe de personal, de recursos humanos, le hace la entrevista, y él hace la entrevista para probarla. Está probando, cuando uno lo van a entrevistar, están probando qué es lo que uno va a decir, cuál es la actitud. Hay gente que esas entrevistas son muy psicológicas. Y él le dice a esta joven, le dice, mire, aquí en este trabajo, lo que tú tienes que empezar, lo que tienes que saber es que para entrar aquí tienes que maquillarte. Y tienes que dejar de usar tus faldas. Y tienes que cambiar porque tienes que mostrarte más sexy, más atractiva, más seductora en ese trabajo. Ese trabajo es así. La imagen, en fin, le habló de ello. Y la joven le dijo, no importa. Yo me he visto así porque yo voy a la iglesia y porque mi familia, en fin. Pero si hay que hacer algo para estar en ese trabajo, yo lo hago. Y cuando salió, él llamó a la que iba a ser su jefa. Y le dijo, vea, esta joven no la contraten. Porque esta joven vendió sus propias convicciones. Y el que vende sus principios, vende lo que sea. Hasta la mamá la vende. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos ser personas que tenemos convicciones, que tenemos bases en nuestra vida y nosotros la guardamos. La indiferencia moral, él lo que hace es lavarse las manos allí y como que dice, yo de esta manera estoy evadiendo mi responsabilidad. Le faltó valentía a ello y fue indiferente. Amén. Había hecho muchas cosas malas Poncio Pilato y ahora estaba en deuda y vinieron y quisieron allí lo chantajearon y él tuvo que ceder al chantaje porque desde el principio no hizo las cosas bien. Hermanos amados, nosotros cerramos ciclos e iniciamos ciclos y cuando Dios nos limpia, nos perdona, empezamos un nuevo ciclo, una nueva etapa, Señor, y ahora voy a hacer las cosas bien para que no tenga el enemigo nada de dónde echar mano para censurarme o para señalarme. Voy a hacer las cosas bien. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, lo que quiero transmitirles en esta mañana a través de este pensamiento es que Dios nos advierte. Y Dios en esta mañana a alguien, a través de estas mismas palabras que se le dieron a Poncio Pilato, no tengas nada que ver
con ese justo. No tengas nada que ver. No tomes decisiones que vayan en contra del justo. No tomes decisiones que desagraden al justo. No te opongas a las cosas que le agradan al justo. Al contrario, cuando nosotros, amados hermanos, nos ponemos, porque pareciese que tú y yo vamos en contra de la corriente. Porque las multitudes van hacia la derecha y yo voy hacia la izquierda. Porque las multitudes van hacia el sur y yo soy el único que voy hacia el norte. Entonces pareciese que yo voy nadando en contra o que voy en contra de las multitudes. Parece que fuese así. Pero resulta que cuando yo voy en la dirección que Dios quiere que yo vaya, Dios Él mismo pone todo a favor para que todo vaya en la dirección en la que yo voy. Entonces, hermanos, si nosotros predicamos el Evangelio, no nos preocupemos, porque Dios aparejará las cosas. Nosotros estamos condenados a ser victoriosos. Paradójico, ¿no? Estamos condenados. Ay, ¿qué pasó? A ser victoriosos, hermano. Con Dios, hermano, la victoria es segura. No hay vuelta de hoja. No hay otra opción. Es la victoria. Aleluya. Gloria a Jesús. Voy a invitarle, amado hermano, para que estemos en nuestros pies. Aleluya. ¿Qué pasó con Poncio Pilato? ¿Qué habrá pasado con él? Bueno, la historia no nos dice que Poncio Pilato se haya entregado a Cristo después. Sí, por ahí la tradición habla de que la esposa de Poncio Pilato, sobre todo la religión ortodoxa griega, dicen que Claudia Prócula se entregó a Jesús y la veneran como una santa. Pero Poncio Pilato, ¿qué pasó con Poncio Pilato? Si Poncio Pilato al fin y al cabo él no fue el que le puso los clavos a Jesús o el que lo azotó. Él es el responsable. Él se lavó las manos y dijo, yo escucho, pero yo no me río. Yo escucho, pero yo no participo. Yo estoy ahí en el ambiente de ellos, pero yo no. Eso lo hacen ellos. No, amados hermanos, tenemos que caracterizarnos. No nos podemos meter en una burbuja. No nos podemos aislar. Y a la gente hay que hablarle de Cristo. Y tenemos que compartir con ellos. Pero hay cosas donde uno decir hasta ahí, ya, de ahí para adelante, sigan ustedes, yo no tengo ahí, no voy a seguir por ese camino pretencioso, seductor, ese camino, Señor, que al fin y al cabo, yo por ahí no quiero pasar. Si Poncio Pilato de ahí en adelante nunca se arrepintió, porque la pregunta es, ¿se condenó Poncio Pilato? Hasta ahí sí. No sé qué habrá pasado con él después. Si Poncio Pilato no le pidió perdón a Jesús, si Poncio Pilato no se entregó a Jesús, Poncio Pilato algún día se levantará entre los muertos para presentarse ante el tribunal del gran trono blanco para ser condenado por su cobardía, por su inestabilidad espiritual, por su doble ánimo, por su indiferencia, en fin, por su falta de integridad. Vamos en esta mañana a guardar este pensamiento en el corazón y vamos a decir, Señor, ayúdame a hacer lo bueno. Yo sé hacer lo bueno, yo sé hacer lo bueno. Guárdame, Señor, para no hacer lo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El Evangelio no solamente nos lleva a dejar de hacer lo malo. No, que yo ya me entregué al Señor y yo ya dejé de hacer cosas malas. El Evangelio va más allá. Dejar de hacer cosas malas, sí, pero ahora empezar a hacer lo bueno, hacer lo bueno, hacer lo bueno. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si alguien quiere venir a este altar y tener una palabra con el Señor, decirle, Señor, ayúdame a permanecer fiel este año que
está comenzando, Señor. Ayúdame a permanecer fiel, dame sensibilidad. Ayúdame a tomar las decisiones. Hoy es el día de tomar decisiones. Decídete hoy por Cristo. Decídete hoy por amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Decídete hoy de entrar ya por esa puerta y quedarte dentro. No te quedes allá en la puerta. Cuando Jesucristo hace un milagro en nuestra vida debe de cambiar. ¿Sabe que ese paralítico, cuando Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda? Ese paralítico de ahí en adelante nunca más volvió a pedir dinero en la puerta. Porque la vida tiene que cambiar. Ahora ese paralítico sí había recibido una sanidad, ahora estaba muy agradecido, pero también ahora tenía que levantarse a trabajar. No podía quedarse acostumbrado a la vida que tenía antes. Ahora este paralítico tenía la responsabilidad, sí, de entrar al templo. Tenía el beneficio, aleluya, la sanidad, el milagro, el testimonio, el favor de Dios. Pero también tenía otra vida, y era una vida que él tenía ahora que aprovechar. Y él tenía ahora que ir y trabajar, y le tocaba ahora tener responsabilidades. Y creo que en esta mañana Dios nos está llamando a asumir responsabilidad. No nos quedemos allá en la puerta del Señor. Ha hecho milagros en nuestra vida. Tenemos testimonio de Dios. Y Él nos está llamando, aleluya, a entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracias. Pero a que nuestra vida nos cambie también, y hacernos responsables y tomar decisiones. Aleluya. Tenemos una deuda de gratitud con Dios. El Señor nos sanó el corazón, la parálisis espiritual nos sanó. Dios nos habló de una de otra manera, nos evitó cometer errores, cometer pecados, nos salvó de allá, nos habló a nuestra conciencia, aleluya, nos despertó del sueño espiritual. Ahora el Señor Jesucristo, aleluya, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón, nos ha guardado. Yo me siento muy agradecido con Dios por todas las veces que me ha hablado. Porque en multitud de ocasiones, a través de su palabra, a través de circunstancias, Dios me ha hablado y me ha enderezado la senda. Porque de pronto iba equivocado en mi pensamiento, pero Dios me ha hablado y me ha corregido mi manera de pensar, y tengo que decir gracias a Dios. Gracias a Dios, porque lo que somos hoy es por su gracia, por su misericordia, por su presencia en nuestra vida. Soberano Dios. Oh, mi Jesús, mi alma te alaba. En esta mañana, Señor, gracias por las veces que nos has hablado, por las veces que nos has guardado, por la paciencia que nos has tenido. Oh, soberano Dios, soberano Rey. Como esa palabra, Señor, no tengas nada que ver con ese justo.